Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador dijo el viernes pasado que en su administración el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas se ha reducido. Señaló que 41 militares han muerto en enfrentamientos contra presuntos criminales, 19 de ellos este año. Para obtener el índice de letalidad, la Sedena toma el número de personas fallecidas y resta heridas y detenidas. Según el informe Agresiones contra el personal militar disponible en la página de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre el 1 de enero y el 12 de agosto de este año, se registraron 178 agresiones contra las Fuerzas Armadas. En 2019 se registraron 242 enfrentamientos, en los que, según este reporte, murieron 84 militares y 197 civiles. El presidente dijo que en el gobierno de Felipe Calderón el índice de letalidad era alto porque remataban a las personas detenidas. Se refirió en especial a los años 2011-2012. Según cifras de la Sedena, el 2011 fue el año más letal, con 1,000 agresiones, 905 detenidos y 1,297 presuntos agresores muertos. En 2012 fueron 544 detenidos y 1,032 civiles muertos en 814 agresiones. En octubre del año pasado, cuando la Sedena presentó el índice de letalidad, las cifras fueron criticadas por organizaciones ciudadanas. ¿Qué piensa Lisa de estas nuevas cifras ofrecidas por el presidente? Empiezo contigo, Lisa, adelante. Bueno, primero explicarle a la gente justo qué significa el índice de letalidad y hacer un primer reconocimiento, digamos, como un cambio de política en la transparencia de las cifras, que sí es correcto que empieza a vislumbrarse en este gobierno. El índice de letalidad tiene que ver con analizar los enfrentamientos y dividir cuál fue el saldo de los mismos y entonces decir, bueno, a ver, de tantas personas que hubo muertas, ¿cuántas hubo heridas? O en su caso se calcula de otra manera o con otro indicador que dice cuántas personas hubo muertas y cuántas personas hubo detenidas, o hay otro indicador que es cuántas personas civiles hubo fallecidas y cuántas personas del lado militar o de las fuerzas federales, cuando se incluía la Policía Federal, hubo muertas también en ese mismo O sea, enfrentamiento. Y ¿son a tres partir de formas la de medir el mismo fenómeno, letalidad? Sí, digamos, puede haber hasta 5 Ok. indicadores de letalidad y justamente lo que busca ese índice es intentar ver cuándo el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, deja de ser legítimo. Mm. Es decir, cuando ya el Estado no se estaba defendiendo a sí mismo o a los bienes y la integridad física de otros ciudadanos y más bien abusó de su poder Mm. y de su artillería para causarle un daño o lastimar a alguien más. Ese índice de letalidad justamente se calcula desde los tiempos de Calderón. A Calderón le va muy mal porque el 2011 es el año más letal de que hemos tenido récord en todos los indicadores, pero lo que empieza a llamar la atención, y ahí quisiera recomendarle a la gente que leyera la última investigación de una organización que se llama Intersecta, es que justamente empezamos a ver que en el gobierno de Andrés Manuel, si bien no hay, digamos, como el rosario de eventos espantosos del calado de San Fernando o de Tlatlaya que sí vimos en algunos otros sexenios, el abuso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas en operativos y sobre todo en enfrentamientos sigue siendo estrepitosamente alto y para varios de esos indicadores Sí. es incluso más alto de lo que se registró en el sexenio de Mm. Peña Nieto, que es lo que empieza a preocupar. La frecuencia de los enfrentamientos y, por ejemplo, el número o la cantidad de veces o el total de víctimas civiles con respecto a las militares, que ahorita estamos viendo en todos los enfrentamientos que reporta la Sedena, 94% son víctimas civiles, que nos pone niveles de 2010, y únicamente, digamos, el sexenio de López Obrador estaría mejor evaluado que el sexenio de Calderón en algunos indicadores, pero en otros empieza a estar Sí. ya igual de mal evaluado o peor. Entonces, se los recomiendo muchísimo, nada más déjame comparto el título para que la gente lo vea. El artículo sale en el plumaje y se llama La Sedena y su creciente abuso de la fuerza y está hecho con datos oficiales de la propia Sedena. Ya, y es de la organización Intersecta que lidera Estefanía Vela, pero nada más, ¿no tiene que ver nada más con índices de letalidad respecto a género o es general? No, es general y General, viene bien. el análisis de los enfrentamientos desde 2007 hasta 2019. Bien, le echamos un vistazo y lo tuiteamos. A ver, Lecona, el presidente decía, dice Lisa que sí hay un avance por lo menos en el tema de transparencia, pero el presidente decía la semana pasada y se burlaba del periódico Reforma porque ponían las masacres que se han registrado desde que empezó su gobierno, lo cual fue muy mal visto. Hoy Jesús Silva Herzog escribió una columna particularmente dura en contra o criticando al presidente precisamente por esta falta de empatía. ¿Ya no hay masacres en este gobierno? ¿Es mucho menos letal el ejército?
No, por supuesto que las hay y yo nunca pensé tener una diferencia con Lisa en este debate. Sí, No, vi tu cara. sí, ahorita, es que ahorita que Sí, decía Lisa que no tenemos eventos como Tlatlaya, yo no me atrevería a afirmarlo, ¿eh? Yo nada más quiero recordar lo que fue Tepochica, esta escena que en Guerrero. conocimos en Guerrero, sí, donde vimos que se presentó como un ataque a las Fuerzas Armadas por alrededor de 13 individuos que los confrontaron en esta narrativa de Ujú. siempre de nos aparecieron de la nada y nosotros repelimos la agresión. El presidente de la República llevó esa historia a la mañanera, contó que un soldado moribundo, ya moribundo, prácticamente mató a esas 13 personas, lo cual sería en la letalidad de ese evento de 13-1, ¿no? Increíblemente alto. Y no podría decir no podría de ninguna forma yo en este momento decir que no fue una ejecución extrajudicial o un evento similar al de Tlatlaya, porque reservaron la información por 5 años. No sabemos de ese evento, por ejemplo, específico, qué sucedió. Entonces, que la forma misma en la que surgió el índice de letalidad mal presentado por el presidente el viernes pasado viene después de, y hay que echarle ojo a esa mañanera, es muy peculiar esa mañanera, viene después de que el presidente había negado las masacres, por supuesto, ya había leído la portada de Reforma, que es la que quería confrontar, de la que después se rió y que ocasionó tanto coraje, porque la intención era negar, construir a partir de que, de decir que no es lo mismo que en el gobierno de Calderón, y esa fue la forma en la que apareció el índice de letalidad. Pero ojo, minutos antes fue cuando se rindió el informe de las Fuerzas Armadas sobre toda la estrategia de seguridad y desde aquella ocasión que se nos había presentado con un índice de letalidad, por cierto, cuchareado, como había mencionado en algún momento Catalina Pérez Correa, investigadora del Sí. CIDE, y así es como aparece el índice de letalidad. No se envió en los documentos que se envían de prensa porque no era la intención mostrarlo. Andrés Manuel lo tomó para explicarlo mal, confundir ahí fechas, Sí. años, algo que era completamente incomprensible, solo para construir este discurso de no somos iguales que antes. Entonces, yo no le concedo, francamente, transparencia a este Bien. gobierno, ni tampoco concedo que no hayan ya masacres o eventos de la magnitud como las de Tlatlaya. Bien. Solamente no lo sabemos. Sí, solo como hubo una diferencia por primera vez, creo que desde que empezamos este programa entre Lecona y Lisa, Es Lisa la rapidísimo y ahorita vamos con Sara y con Eder. Digo, no es la primera, pero sí importante precisión. El avance en transparencia tiene que ver simple y sencillamente con que la SEDEN había dejado de publicar Mm. esos datos desde 2014 e incluso 3 fallos subsecuentes del INAI no los habían hecho publicar las cifras. A partir de este gobierno empezaron a publicarlas y aunque hay discrepancias que se reflejan en el mismo blog del que hablé en mi intervención, digamos, se publicaron. Entonces, hoy podemos por lo menos trazar a partir de solicitudes de información con la fuente que publica Sedena algún tipo de comparación y críticas. Y la otra es, yo no dije que no hubiese matanzas del tipo Tlatlaya, nada más dije que no se sucedían en Rosario con tanta frecuencia, o justo no lo sabemos, como pudo haber pasado en el 2011, que fue el año más letal del que tenemos registro, y que se ve un claro descenso hacia 2016, y hoy estamos precisamente en la parte de la curva que repunta y repunta con una velocidad que es muy preocupante, nada más. A ver, Eder, ¿qué contesta todo esto? ¿Es distinto este gobierno? ¿La letalidad es más baja? ¿Es más transparente? ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente es más baja que la de Felipe Calderón y aunque es un avance, no es suficiente. Claro. Hay tres casos que se tienen que investigar y sancionar. Tepochica, Carbó y el evidente acribillamiento de civiles en Nuevo Laredo, que en realidad ese episodio al que está respondiendo Andrés Manuel López Obrador el viernes, porque hace énfasis él, y no él está hablando al pueblo de México, evidentemente le está hablando a las Fuerzas Armadas, de que ya no hay la instrucción de mátalos en caliente, eso ya terminó. Entonces, se tienen que investigar, se tienen que sancionar estos tres casos, si hay responsabilidad, claro, y a partir de eso, entonces, comenzar, no, bueno, no, más bien, fortalecer esta estrategia que es evidentemente de respeto a los derechos humanos. A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una convicción que, o sea, ya es de mala fe negar esa convicción de que se respete el Estado de Derecho y que se respeten los derechos humanos de todas
las personas. Lo cierto es que hay una inercia que se viene arrastrando no solamente de la guerra de Calderón y Peña Nieto desde Gustavo Díaz Ordaz, de represión en contra del pueblo por parte de las Fuerzas Armadas. Ese proceso se tiene que corregir, se tiene que modificar de raíz, pero en lo que sucede, pues por supuesto que veremos todavía casos que son de indisciplina y de una inercia negativa por parte de las Fuerzas Armadas. ¿En qué contexto se da esto? Estamos a punto de cumplir 2 años de gobierno de la Cuarta Transformación. Se ha librado la lucha contra el huachicoleo, el reforzamiento en el control de las aduanas y puertos, el combate abierto a grupos del crimen organizado, siguiendo la ruta del dinero, pero también ha habido momentos muy complicados como el atentado en contra del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en donde hubo un montón de detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación y ni un solo asesinado. No se está masacrando por sistema. Eso es lo importante. Por supuesto que tenemos que visibilizar y que insistir. Hay casos que se tienen que investigar y sancionar, porque si no, entonces queda un mensaje muy negativo de impunidad que no ayuda a esta estrategia del presidente López Obrador. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Sara, después de haber escuchado a nuestros colegas? Evidentemente, este es un tema del cual se va a seguir hablando en las próximas semanas y cada vez que haya un nuevo incidente con respecto a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional o al Ejército o a la Marina, pero que ya están organizaciones divididas, analistas. Leía por ahí también un texto de Alejandro Guerrero, que también confirmaba, por lo menos él también decía que la letalidad de estas Fuerzas Armadas con el presidente López Obrador es menos fuerte. Eduardo Guerrero. Pues Eduardo Guerrero, perdón. Eduardo, exacto. Creo que depende del indicador que estás viendo. Como bien dijo Lisa, hay varios indicadores que depende de qué es lo que estás intentando medir. Como Lisa, creo que sí es, por muchos años no teníamos datos, ahora tenemos algunos datos, tenemos que pensar qué tan confiables son estos datos, ya que sabemos que la Sedena presentó algunos datos en enero de 2019 y ahora son diferentes. En eso dijeron que en 2018 alrededor de 700 personas habían fallecido en enfrentamientos y ahora dicen que son 230. Entonces, hay datos que vamos a tener que seguir haciendo vigilancia a esos datos. Entonces, pues qué bueno que ahora tenemos la posibilidad de acceder a esos y analizarlos bien, y la investigación de Intersecta es importante ahí. Lo que a mí me preocupa un poco es de que podemos decir que evidentemente la agenda del presidente es para los derechos humanos, pero yo creo que si fuera eso, entonces no estaría fortaleciendo la militarización del país, sino estaría intentando desmilitar, quitar las Fuerzas Armadas de las calles. Si hubiera si nos preocupa tanto su capacidad en poder tener contacto y enfrentamientos con la población civil, entonces deberíamos estar quitándolos de esas tareas y no solamente apoyando y dándoles más presupuesto, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante reconocer que hoy en día sí vivimos en un país militarizado y puede ser que el presidente ha estado intentando llegar a acuerdos con las Fuerzas Armadas o que él en su corazón quiere que algo sea diferente, pero hasta ahora no lo ha logrado. Él no ha podido debilitar la fuerza que ellos tienen y el poder y su capacidad entonces de llevar a cabo este tipo de enfrentamiento. Entonces yo todavía sigo preocupada, también solo estamos a 2 años, entonces es muy difícil analizar comparar todo un sexenio con solamente 2 años, y en algunos indicadores se dice que vamos mejor, en otros, por ejemplo, en cuando comparamos civiles fallecidos por cada herido, es mayor, la de Peña Nieto es de 5.3 y el de López Obrador es de 6.1 civiles. Entonces sabemos que hay en algunos casos civiles sí están siendo matados, y esto es algo que en general, si comparas el índice de letalidad en México con otros países, seguimos teniendo un índice de letalidad mucho más alto, y esto es por los enfrentamientos que vemos. Lisa, levantaste la mano rapidísimo porque nos tenemos que ir a corte. Sí, simplemente nada más para precisar sobre la idea de Eder de que había una inercia. Creo que es muy importante ver que contra los últimos 3 años de Peña, pues las proporciones de letalidad en ciertos indicadores se duplican. Eso es muy difícil explicarlo como una inercia, independientemente de que, claro, esta política de militarización no es de este sexenio, sino que lleva muchísimos años. Hay algo que tenemos que explicar todavía, que es por qué del 18 al 19 y del 19 al 20 las Fuerzas Armadas se sienten más empoderadas
liberadas para hacer un uso mucho más efectivo de su letalidad de lo que se sentían del 2016 Bien. al 2018. Bueno, rapidísimo, Lecona, ¿quieres decir algo más? Sí, Pero esto muy que rápido, dice por Sara favor. sí, rapidísimo, que el presidente aunque tenga el corazón, en su corazón está la desmilitarización, pues la verdad es que no es cierto, o sea, no nada más es que no la haya podido disminuir, o sea, como si fuera una cuestión de voluntad, no ha querido, ha hecho absolutamente todo lo contrario, les ha dado más poder político y más poder económico, nada más ven lo que va a pasar lamentablemente esta semana con la ley de puertos, con la militarización de la Marina Mercante, es cada vez más y más y más. Esa inercia Bien. no la quieren romper. Pues. Si quieres, recuperamos este tema el miércoles, lo recuperan con Mariana para seguir hablando de este tema, porque tenemos que hacer una pausa y regresando hablaremos de otro tema muy importante que aconteció este fin de semana en Estados Unidos. La muerte de Ruth Bader Ginsburg, considerada pionera de la lucha por la equidad de género, ha metido una presión extra en la carrera presidencial. Trump dice que enviará sin demora su lista de nominadas a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el legado de esta jueza y por qué se debe preservar? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.